Hola y bienvenidos a mi canal de Fabio Pizza. Hoy vamos a realizar una receta típica de la región de Emilia-Romagna, que es la piadina romagnola. Una receta muy rápida y fácil de preparar, pero que dejará sorprendidos a nuestros invitados. Pero para no perder tiempo, damos comienzo al vídeo. Para la receta de hoy vamos a necesitar los siguientes ingredientes. En esta tabla se recogen las cantidades necesarias para la receta de hoy. Ahora tendremos que dividir la harina en dos partes. Como mostrado anteriormente en la tabla de los ingredientes, esta receta puede realizarse de dos formas. La primera respecta a la receta original, agua, sal, aceite, y necesitaremos además un rodillo y un descanso de 20 minutos a temperatura ambiente. Sin embargo, si añadimos la levadura y dejamos reposar los panecillos 4 horas a temperatura ambiente, obtendremos una receta que se pueda trabajar con las manos sin hacer uso de rodillo. Esta vez he decidido probar la segunda, con levadura. Aconsejo el uso de la harina normal por un 60% y el restante 40% harina de fuerza. Verteremos el agua en un cuenco, la misma tiene que ser del tiempo, y después la cantidad de aceite de oliva virgen extra. Esta vez utilizaremos un tenedor, ya que la misma nos llevará poco tiempo en su preparación. En su receta original, la piadina lleva manteca de cerdo, que añade un crujiente extra, pero he decidido utilizar el aceite de oliva porque, a mi aviso, la hace más digerible y evidentemente más saludable. Echaremos en el cuenco el agua con la cantidad de levadura necesaria. En mi caso he utilizado la masa madre. Tendremos que disolver la misma con un tenedor hasta obtener un compuesto blanquecino. Empezaremos a añadir la harina con la cuchara poco a la vez. Tendremos que repetir este proceso hasta que se acabe la primera parte de la harina. Tener en cuenta que este paso inicial nos ayudará a crear una crema que evitará la creación de los grumos. Una vez terminada la primera parte de la harina, añadimos la sal. Seguiremos amasando con el tenedor de forma enérgica para que la sal se disuelva. Continuamos con el amasado añadiendo la harina restante siempre con la cuchara hasta que nos quede una pequeña cantidad para continuar el amasado en la mesa. Si la video receta os está gustando, no os olvidéis de dar un like, suscribirse a mi canal y comentar y activar la campana para ayudar a mantener mi canal activo. He tenido que transferir el amasado en la mesa de trabajo, ya que se me hacía incómodo seguir trabajándola en el bol. Es muy importante dejar la última cucharada de harina, ya mencionada anteriormente, al final para seguir amasando durante unos 5 minutos más en el tablero. En cuanto terminemos de amasar, pasamos a cubrir nuestro bollo con un paño húmedo, no goteando, durante 20 minutos. Pasados los 20 minutos, el bollo se presentará con este aspecto. Se empezará con la creación de los bollitos, que tendrán que tener un peso de 100 gramos. Para la creación de los bollitos de pan, en la videoreceta del método combo sartén más horno explico en el detalle cómo realizarlos. Aquí arriba a la derecha os dejo el enlace. Ahora bien, llegado a este punto, si hemos seguido el proceso sin levadura, solo tendremos que guardar los bollos en un film o en un contenedor con tapa y proceder a calentar la sartén, ya que se dejará reposar unos 10 minutos. Sin embargo, si el método seguido lleva levadura o masa madre, dejaremos reposar los bollos durante 6 horas a temperatura ambiente. Si en nuestra casa tenemos una temperatura superior a los 25 grados, es posible que dupliquen su tamaño en menos tiempo, ya que la acción del calor ayuda a su fermentación. Si así fuera, se podría pasar a su cocción. Pasadas nuestras 6 horas tendrán este aspecto. Ahora, furiosos de las recetas italianas, aquí he tenido que aumentar la velocidad para que se pudiera reducir el vídeo, pero manteniendo la técnica visible para extender el disco. El método es hacer presión con las falanges desde el centro hacia los bordes, como muestro en el vídeo. Esto nos permitirá dar forma a nuestro disco. Una vez terminado, pasamos a implementar la técnica de estirar y girar. Esto nos ayudará a alargar nuestro bollo hasta unos 15-20 centímetros.
Una vez que tengamos el disco bien formado, pasamos a su cocción. Tendremos que precalentar la sartén unos 10 minutos antes y mantener controlada la temperatura por debajo de los 250 grados, ya que la sartén con teflón se vuelven tóxicas pasadas los 250 grados. Tendremos que cocer primero un lado y después el otro, controlando de vez en cuando que no se me quemen demasiado. Una vez finalizada su cocción, pasaremos a su relleno. En este caso he decidido mantenerme en el relleno clásico de la piadina romagnola, mozzarella, tomate y jamón serrano. Faltaría la rúcula, pero no he podido hacerme con ella. Pero furiosos de la piadina romagnola, aquí podremos dar libre arbitrio a nuestra creatividad, añadiendo ingredientes clásicos y exóticos. Este sería el resultado final. La leyenda cuenta que los romanos solían ofrecerla con sal y aceitunas. Ahora depende de vosotros. El resultado final sería este. Muchas gracias por seguir el vídeo hasta el final y buen apetito. Espero que el vídeo os haya gustado. No olvidaros dar un like al vídeo o un dislike si no os ha gustado. Suscribirse a mi canal y activar la campana para estar al tanto de todas mis recetas que subiré a lo largo de la semana.